Bien, retomamos aquí entonces del punto donde dejamos. Retomamos entonces esta segunda parte de la clase sobre Husserl. Habíamos dejado pendiente iniciar la exposición de los dos elementos que envuelve el ideal o la idea, en el sentido platónico, de ideal de ciencia. Estos dos elementos que envuelve el ideal de ciencia de Husserl son la fundamentación y la sistematización. Empecemos tratando la fundamentación, tal como la expone Carpio, en la página 344 del PDF que ustedes tienen. Allí dice Carpio: por una parte, entonces, la fundamentación, el científico no se contenta con juzgar, sino que quiere fundamentar sus juicios. La ciencia no puede estar constituida por meras opiniones, sino por el saber que esté fundamentado. Y esta justificación tiene que ser suficiente. Un conocimiento está verdaderamente fundamentado cuando se tiene la seguridad de que las cosas son tales como se afirma que son, y puede ponerse esa fundamentación al alcance de todos. Y poco a poco Husserl va llegando a la convicción de que solamente esa fundamentación puede lograrse solamente si se da la evidencia. En este sentido también es cartesiano, es de inspiración cartesiana. Veamos lo que dice aquí Carpio. Ahora bien, en definitiva, toda fundamentación, por más compleja que sea, remite a la evidencia y la tiene por meta. Esto es, remite al momento en que el objeto mismo se muestra tal como es, porque la evidencia es ni más ni menos que la experiencia del ente y de lo que él es, un llegar a ver con el espíritu las cosas mismas, un llegar a ver con el espíritu directo, la presencia misma de aquello de que se trata ante el espíritu. La evidencia es eso, la presencia inmediata, la intuición, vamos a ver eso inmediatamente, ahora enseguida, intuición o conocimiento directo o evidente de lo que se trata, del objeto que se trata. De aquí se extrae una primera consecuencia. Si la filosofía ha de ser ciencia radical, ciencia primera, tendrá que constituirse como saber absolutamente fundado, es decir, carente de supuestos, absolutamente fundado, absolutamente justificado. Deberá constituirse como fundamentación primera o radical, algo que no logran las ciencias particulares, ¿no? Y expresándolo de otra manera, la filosofía será ciencia de las primeras evidencias, aquellas que fundamentan a todas las demás, incluyendo naturalmente las evidencias de las ciencias particulares, que sólo de la filosofía recibirán sólido sostén. Esto no es otro que el ideal de la filosofía primera. Vamos a ver que no es otro que el ideal de la metafísica, con el que se abre oficialmente la historia de la metafísica con Aristóteles, ¿no? Con Aristóteles como aquel filósofo que empieza a buscar explícitamente la ciencia, esta ciencia de las primeras causas y los primeros principios, que funde la posibilidad de todas las demás ciencias, ¿no? Que sea la más originaria y la más dominante, dice también, en este sentido, de que esté por encima de todas las demás, en el sentido de que sea la más universal, la que se ocupe de aquello que las demás dan por supuesto, ¿no? Que hace posible todas las demás, los objetos de todas las demás. Bueno, entonces fundamentación rigurosa es lo que busca por un lado el ideal de ciencia de Husserl. Aquí estoy viendo un error, así que hago una pausa y lo corrijo. Bueno, el error tonto que les mencionaba tenía que ver con que aquí había puesto fundamentación otra vez y va sistematización. El otro elemento que implica la idea de ciencia para Husserl es el de la sistematización, y Carpio escribe: por otra parte, no puede darse el nombre de ciencia a una mera serie de conocimientos aislados o fragmentarios. El concepto de ciencia implica orden en el saber, orden, sistema.
Ya la sola noción de fundamentación lleva consigo la de conexión lógica de unos conocimientos con otros, la organización racional de los mismos. En una palabra, la ciencia requiere el sistema. Bueno, no un punto de partida y una marcha arbitrariamente elegible, sino fundados en la naturaleza misma de las cosas, dice Husserl. Ese orden se fundaría en la naturaleza misma de las cosas, no sería un orden arbitrario, sino fundado precisamente en las esencias. Pero no nos apresuremos, no nos adelantemos. En cada uno de sus respectivos sectores, las ciencias, matemática, física, biología, sociología, etc., la ciencia ofrece el saber organizado según un principio de unidad, que hace de cada una de ellas una ciencia. Si la filosofía, por su parte, ha de ser ciencia de los primeros fundamentos universales, se desprende que tendrá que llevar a cabo la unidad sistemática universal, el sistema total, que abarque y organice de modo unitario el saber que cada ciencia ofrece aisladamente. La filosofía sería algo así como el sistema por excelencia, el sistema de todos los saberes, el sistema que unifica universalmente todos los saberes, del que cada saber particular va a ser una rama, el que le da unidad universal a todos los saberes que de por sí son unitarios, cada uno en su sector del universo. ¿Se entiende esto, no? Esto lo venimos escuchando a la filosofía como aquella que se encarga de unificar las parcelas de saberes, desde que empezamos a estudiar la filosofía. Bien, entonces, resumiendo, dice Carpio, podría decirse que según la idea de ciencia rigurosa, de filosofía como ciencia rigurosa, etc., la filosofía deberá constituir el sistema universal de todo el saber, de todas las ciencias y saberes, a partir de la unidad de una fundamentación absoluta. Sistema universal a partir de la unidad de una fundamentación absoluta. La filosofía, bueno, en fin, salté un poco la cita de Husserl. El problema es ahora saber, dice Carpio, podrá realizarse tal idea o tal ideal de ciencia o de filosofía, mejor dicho, como ciencia rigurosa. Bien, punto 7. El principio de la exención de los supuestos y el principio de todos los principios, tal como lo llama Husserl. Aquí me permití anotar un par de definiciones. Exención, palabrita un poco extraña quizá para algunos, no es otra cosa que el efecto de eximir, que ya nos suena un poco más familiar, y por si no sonara familiar, aquí lo anoté también. Eximir, librar, desembarazar de cargas, obligaciones, cuidados, culpas, etc. Entonces, exención de supuestos no es otra cosa que librar de supuestos, quitar de supuestos, eliminar supuestos. El principio de la exención de supuestos es el principio de erradicar todos los supuestos posibles. La filosofía no puede permitirse los supuestos. Esto ya lo venimos mencionando en la clase anterior, en los fragmentos, mejor dicho, en los parágrafos y las secciones anteriores de este capítulo. La radicalidad, dice Carpio, a que la filosofía aspira significa fundamentación absoluta. Esto es, una fundamentación que se baste a sí misma, que sea autónoma, que no dependa de ninguna otra y sea a la vez el fundamento o la base para todas las demás. Retomemos entonces, recordemos, la filosofía, lejos de ser el saber fracasado que viene siendo a lo largo de la historia, tiene que retomar su puesto preponderante y pasar a ser otra vez, o mejor dicho, pasar a ser lo que nunca llegó a ser realmente, la madre de todas las ciencias, esa vieja fórmula, bueno, hacerla por fin realidad. Llegar a ser por fin, de una vez, realmente la madre de todas las ciencias, encontrando ese fundamento absoluto y esa sistematización absoluta que nunca encontró realmente. Entonces esa perfecta autonomía que le permite serlo.
las ciencias ya sabemos que no son autónomas. Pueden ser ciencias, pero no logran esa autonomía que podría, según Husserl, lograr la filosofía. Entonces, esto significaría, este encuentro este logro de la filosofía como ciencia rigurosa, significaría el encuentro de un punto de partida absolutamente primero, esta fundamentación absoluta. En otros términos, la filosofía deberá eliminar todos los supuestos, todos los subpuestos. Bueno, eso es significado de supuesto, ¿no? Algo que se pone debajo sin percatarse uno de que está poniendo debajo algo sin darse cuenta, se está parando sobre algo, está parado sobre algo sin darse cuenta, ¿no? Que se está apoyando en eso, no se está dando cuenta de dónde está pisando, ¿no? Y su principio fundamental será entonces, por este lado, el principio de la falta de supuestos. La filosofía, que no debe admitir nada porque sí, sino solo después del más riguroso examen o crítica, tiene que proceder a la eliminación de todos los prejuicios o supuestos, que aquí son sinónimos, ¿no? Según su idea, en efecto, según su ideal, según su idea en el sentido platónico, la filosofía requiere una crítica universal y absoluta que a su vez tiene que empezar por crearse un universo de absoluta exención, eliminación, llamémosle, de prejuicios, absteniéndose de tomar toda posición que pretexte la existencia de cualquier realidad. Acá empezamos a acercarnos al prejuicio más grave, según Husserl, ¿no? La presuposición de que hay un mundo que existe por sí mismo ahí delante nuestro. Ya vamos a llegar a eso enseguida. Cualquier supuesto, esto que pongo en amarillo, ya le van quizá pescando un poco la noción, la jerarquía de los colores. El amarillo es algo en general que ya ha sido dicho y que no hace más que repetirse de manera un poquito más, ahondar un poquito en algo que ya se dijo. Cualquier supuesto, cualquier opinión preconcebida acerca de las cosas y acerca de lo que realmente existe o no, obrará siempre como factor que enturbia o deforma el tema de estudio. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el positivista, no tiene ojos sino para las cosas naturales, para los entes sensibles. Se maneja con prejuicios, con supuestos. Lo que Husserl se propone, en cambio, es ir a las cosas mismas. Este es un lema muy conocido de Husserl, el ir a las cosas mismas. ¿Qué quiere decir? Ir a lo que me da la experiencia en sí misma, sin agregarle nada, sin añadidos, sin aditivos, sin ningún tipo de, justamente, prejuicio supuesto. ¿Es esto posible? Bueno, Husserl cree que sí. ¿No? Ir librándonos de todo tipo de preconcepto, de prejuicio, de supuesto. Ir a las cosas mismas, a lo dado en cuanto tal, es decir, a los fenómenos, a lo que se muestra, al fenómeno, a lo que se muestra tal como se muestra. Dicho de otra manera, Husserl pretende atenerse rigurosamente a lo que la experiencia muestre, en lo cual hay que entender el término experiencia en todo su alcance, no limitándola ya a la sensible, como el empirismo que entiende por experiencia la estrecha experiencia sensible, sino extendiéndola a todos los casos en que haya efectivo contacto con la cosa misma de que se trate. Por ejemplo, los entes ideales, famosos de que ya venimos hablando. Entes matemáticos, esencias en sentido amplio, sentidos en sentido amplio. De manera que yo no puedo formular o admitir como válido ningún juicio que no haya sacado de la fuente de la evidencia de experiencias en las cuales me estén presentes las respectivas cosas y hechos objetivos ellos mismos. Es decir, me sea patente como fenómeno, como fenómeno de la experiencia. Es lo único que me permite
admitir como válido y como no prejuicio un conocimiento, algo que me sea realmente dado, que sea cosa misma dada a la experiencia, justamente, ir a la cosa misma, ir a lo dado a la experiencia. Y ahora empieza a hablar de la intuición en general. Ya vamos a ver que hay más de una caracterización de la intuición para Husserl. Pues bien, el conocimiento que se presenta, leo bien, el conocimiento en que se presenta la cosa misma de que se trata es la intuición, el conocimiento directo. Recordemos que Husserl descarta la deducción como método de conocimiento y solamente cree en la descripción de justamente de lo que se intuye, de lo que se conoce directamente, de lo que se capta de manera directa, de manera evidente. Y ese captar de manera directa es el intuir. El conocimiento en que se presenta, en que se hace presente la cosa misma de que se trata, es la intuición. En ella algo se muestra o aparece tal como es de modo originario, es decir, es fenómeno en el sentido riguroso del término. De manera, lo que en el parágrafo 24 de sus ideas, se refiere a la obra, esto iría con mayúscula, ideen, ideas para una fenomenología pura, etc., una de las obras de Husserl, lo que llama Husserl el principio de todos los principios. ¿Qué dice este principio de todos los principios? Toda intuición que se da originariamente es una fuente de derecho del conocimiento. Todo lo que se nos brinda originariamente, en la intuición hay que tomarlo simplemente como se da, pero también solo dentro de los límites en que se da. Es decir, la intuición manda como fuente de conocimiento. Ahí está el conocimiento sin supuestos. Ahí está aquel conocimiento evidente al que tenemos que remitirnos para fundar válidamente el conocimiento. Este principio debe entendérselo en todo su alcance, dice Carpio. Toda intuición en la que se da algo representa una fuente válida de conocimiento y es la fuente última. Sea lo que fuere lo que allí se dé, siempre que lo dado se lo tome tal como se da, esto es, sin deformarlo, sin tomarlo por más ni por menos de lo que efectivamente allí, en esa intuición, se da. Tal visión, entre comillas, visión intelectual, es en definitiva lo que confiere racionalidad a cualquier conocimiento. Y hay una cita de Husserl que dice: la primera forma fundamental de la conciencia es el ver, en el sentido metafórico que originariamente da, en lo cual se muestra el carácter intuitivo de la razón, según Husserl. Desde este punto de vista, entonces, no importa que el objeto de que se trata sea real, entre comillas, lo que venimos llamando ente sensible, como digamos una silla, o ideal o irreal, también faltarían las comillas acá, como un número o imaginario como el centauro. En cualquier caso, la intuición será fuente válida de conocimiento si nos atenemos a lo que en cada caso se da y tal como se da. En el caso del centauro, por ejemplo, será justamente lo fantástico un carácter propio del mismo. Es decir, lo fantástico va a ser una característica propia de la esencia del centauro. Cuando yo me pongo a captar la esencia propia de un centauro, una de las características necesarias propias de esa esencia va a ser la de ser fantástica, la de no darse, por ejemplo, a los sentidos, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí una vez más refuerza Carpio la noción ampliada y más rigurosa de experiencia que maneja Husserl, uno de los mejores aportes que hace Husserl.
frente a lo que es el positivismo y el empirismo y su noción estrecha y puramente sensualista de experiencia. Dice, el principio de todos los principios, que remite a la intuición como valor fundamental, implica entonces una ampliación y a la vez un mayor rigor en el uso de la noción de experiencia. La experiencia sensible no es sino una forma particular de la experiencia en general, pues si por experiencia se entiende el contacto con la cosa de que se trata, la presencia misma de ésta, el estar junto a la cosa en una relación de familiaridad con ella, entonces tan experiencia es aquella por la que se nos da una flor como aquella por la que se nos da un número. Veremos después que matiza un poco esto en otro momento Husserl, pero básicamente la noción de ampliación, la idea de que amplía la noción de experiencia tiene que ver con esto. La experiencia de un número es tan experiencia como la experiencia de una flor. Vamos a ver la nota 41 que aquí está resaltada. Fíjense, acá marca una Carpio en las obras de Husserl. Dice que en las Ideen el término experiencia está, agrego yo, aún tomado en el sentido estrecho de experiencia sensible, el sentido estrecho que es propio del empirismo y del positivismo. Bueno, y como en lógica formal y trascendental y en las meditaciones cartesianas ya maneja una noción de experiencia más amplia en la que ya se vuelven sinónimos y empiezan a resultar equivalentes las expresiones o las palabras experiencia, intuición y evidencia. Repito entonces, en el Husserl maduro los términos experiencia, intuición y evidencia vienen a resultar equivalentes, nos dice Carpio. Bien. Pasamos al siguiente punto, explicación y descripción. Esto ya sabemos más o menos a qué se refiere, venimos ya adelantando que el método que va a manejar, que va a elegir Husserl no tiene que ver ni con la deducción ni con la explicación, sino más bien con la intuición y con la descripción, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se explaya Carpio al respecto en este punto. Entonces, la filosofía debe ser una ciencia que se remonte a evidencias últimas, y el método propio de la fenomenología, que así es como le llama a esta ciencia de evidencias últimas y rigurosa que va a ser la filosofía para Husserl, no podrá ser el método explicativo. En efecto, la explicación, erklären, consiste en hacer comprensible lo singular por la ley general. Es una deducción, ¿no? La explicación es un caso de deducción. Por ejemplo, explico la caída de la piedra, no sigo leyendo, o bien explico el color rojo, también en virtud de una ley como un efecto de vibraciones de onda, etc. En cualquier caso, la explicación consiste en pasar de lo dado, del fenómeno mismo, la caída de la piedra, el rojo que veo, a algo que no está dado, a algo que ya no es el fenómeno mismo y que por lo tanto estoy suponiendo. La ley de gravedad, la ley de los colores, etc. Expresado en otros términos, la explicación reposa en supuestos, supone la ley y en general algo que no está directamente dado. Le hago trampa yo a Carpio, digo lo mismo que dice él después, y quedo yo como el que lo dice primero. La explicación, dice la nota 43, la explicación envuelve otros supuestos más, agrega Carpio, como el de la validez de las operaciones lógicas que permiten pasar del caso particular a la ley y viceversa. Fíjense, esos son otros supuestos que envuelve el hecho de utilizar el método explicativo. La validez de las operaciones lógicas de pasar de lo particular a lo general, a la ley y viceversa, ¿no? Algo que
en teoría, y acá me contradigo diciendo en teoría, acá me contradigo diciendo en teoría, algo que dice Husserl, que si yo me mantengo con el método descriptivo, lo evito. Simplemente me limito a describir lo que intuyo. Pero entonces la explicación, si continúa Carpio, no puede ser procedimiento apto para la filosofía. El principio de la eliminación de los supuestos le veda admitir ninguno, y el principio de todos los principios, que remite, lo recuerdo una vez más, a la intuición como única fuente de conocimiento, le impide aceptar lo que solo se conozca de modo indirecto o mediato. Repito, la intuición es el conocimiento directo por antonomasia. En consecuencia, solo podrá satisfacer las exigencias de la filosofía el método que se ajuste al conocimiento directo, inmediato, a la intuición. Porque únicamente la intuición nos pone en contacto directo con las cosas mismas, con el fenómeno, pues en la intuición la cosa misma está presente en persona. Por lo tanto, lo que el método radical exige es, ante todo, atenerse a lo dado en la intuición. El método consistirá entonces en la pulcra descripción de lo dado. Descripción es tanto como tomar nota, exponer ordenadamente, neutralmente, distantemente, ordenadamente las determinaciones o caracteres de algo a modo de inventario de sus partes o propiedades, y todo ello sin agregar, quitar ni alterar nada a lo dado, sino por el contrario dejando que el fenómeno mismo muestre de por sí todo lo que de por sí es. Únicamente de esta manera es posible acceder a las cosas mismas, como le gusta decir a Husserl, y no esquivarlas, como en el fondo hace toda explicación. Podríamos decir, y no hablar por ellas, y no hablarles encima, como decíamos la vez pasada, etc. En el primer ejemplo anterior, el de la piedra, la descripción podría ser: tengo sujeta en la mano una piedra, abro mis dedos y al soltarla la piedra cae. Eso supuestamente es una descripción perfectamente descriptiva, valga la redundancia. En el segundo caso, quedándome siempre en la pura descripción, diría que se me da un rojo oscuro, relativamente puro, que se extiende sobre una superficie, etc. Deja un poco de sabor a nada, ¿no? Ese método descriptivo, pero para Husserl promete bastante, aparentemente. Ahora bien, hay dos tipos diferentes de descripción, dice Husserl. Dice Carpio, exponiendo a Husserl: la empírica o la fáctica. La empírica o fáctica, ahí fíjense que empieza a aparecer táctica en el PDF de ustedes, donde debería decir fáctica. Estén atentos y corríjanlo, o por lo menos estén atentos. Táctica, táctico, bueno, donde aparece táctica, táctico, deben poner fáctica, fáctico. Hay dos tipos diferentes de descripción, entonces: la empírica o fáctica y la eidética, la cual nos conduce a la importante distinción entre hechos. La empírica o fáctica describe hechos, y esencias. La eidética, que es eidos, describe esencias. Y entonces el punto 9 va a machacar la distinción entre hechos y esencias. Después va a llegar la hora de distinguir mejor las descripciones empíricas, empírica y eidética, respectivamente. Bien, el término hecho, dice Carpio, de manera bastante útil, bastante orientadora, puede considerarse como prácticamente equivalente al de ente sensible. Y vuelve a remitir una vez más a este pasaje que aquí pueden ver en la ventanita que se abre, del capítulo 1, punto 2 o parágrafo 2 o sección 2, que se llama la diversidad de los entes. Y
y que en un apartado A habla de los entes sensibles o reales, entre comillas. Les recomiendo entonces leer allí en el capítulo 1, creo que eran las páginas 16 y 17 de este mismo PDF, la diversidad de los entes y sobre todo los primeros dos tipos que allí trata, entes sensibles y entes ideales. Entonces, por ejemplo, dice, el hecho es siempre... perdón. El ejemplo es sobre la mesa o la lluvia, como ejemplos de hechos. Y después empieza a caracterizar lo que es propio de los hechos. El hecho es siempre algo individual, temporal, espacial. No me detengo a leer lo que dice porque ustedes lo pueden entender perfectamente bien y me parece que no es necesario. Alterable y contingente. Su modo de ser es el ser real, en el sentido de sensible. El conocimiento de los hechos o conocimiento fáctico o empírico en el sentido estrecho será por tanto también contingente. Esto es importante. Como pasaba con Platón, el tipo de conocimiento sigue de cerca al tipo de realidad. El conocimiento de los hechos es tan contingente, el conocimiento fáctico es de la misma calidad que los hechos mismos, ¿no? Es contingente, individual, etcétera, 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 temporal, etcétera, etcétera. Relativo, podemos decir. Pero bueno, eso lo relativo complica las cosas. Parece aquí ese adjetivo, así que olvídenselo. Así como lo dije, olvídenlo. En el caso de la mesa, una descripción fáctica señalaría quizá las siguientes notas: que la percepción o intuición empírica, fíjense que aquí aparece mencionada la intuición empírica. Antes habíamos hablado de la intuición en general. La intuición en general es conocimiento directo en general. Pero una cosa es la intuición empírica, que sería la percepción, como aquí está resaltado, percepción o intuición empírica, el conocimiento directo a través de los sentidos, a través de la vista, a través del olfato, a través del oído, a través del tacto, etcétera, etcétera, etcétera. Conocimiento directo a través de los sentidos, intuición empírica en sentido estrecho, entendiendo empírico en sentido estrecho. En realidad, cuando se utiliza la palabra empírico, que sabemos que remite a empiria, que es experiencia en griego, bueno, empírico siempre se refiere a experiencia en el sentido estrecho de experiencia sensible. Entonces, la intuición empírica se refiere a la experiencia sensible. Y la otra intuición, el otro tipo de intuición que aquí nos interesa distinguir, es la intuición eidética, que ahora va a aparecer en breve. La intuición de esencias, que justamente no tiene nada que ver con la sensible, y que es la que tanto le interesaba, por ejemplo, a Platón o a Aristóteles o a toda la metafísica en general, la metafísica tradicional en general. Entonces, retomando lo que venía leyendo, en el caso de la mesa, una descripción fáctica señalaría quizá las siguientes notas que la percepción o intuición empírica ofrece: roja, 4 patas, 7 kilos, 1 metro de alto, etc. El método de la filosofía no puede ser el de la descripción empírica para Husserl, porque con tal procedimiento nunca se llegaría más allá de la enumeración de meros datos ocasionales. Ese asterisco no tiene ningún valor. Contingentes sin validez absoluta. Resultado de una descripción puramente empírica sería el empirismo de Hume, por ejemplo. Esto es en definitiva el escepticismo. El empirismo de Hume no conduce a ningún sitio para Husserl, lleva al puro escepticismo. El riesgo de caer en tal consecuencia lo evita el descubrimiento del eidos, de la esencia, Wesen en alemán, descubrimiento platónico en última instancia, que nosotros venimos trabajando bastante en las clases teóricas. En efecto,
Al sentido de todo lo contingente, dice Husserl, es inherente tener precisamente una esencia y por tanto un eidos que hay que aprender en su pureza. Un objeto individual no es meramente individual. Un eso que está allí, un objeto que solo se da una vez, tiene en cuanto constituido en sí mismo, de tal o cual manera, su índole particular, su dosis de predicables esenciales que necesitan convenirle en cuanto es tal como es en sí mismo. Expresado con otras palabras, todo hecho implica algo necesario, es decir, algo que ya no es de orden fáctico, es decir, requiere lo esencial. Lo fáctico es relativo a la esencia, necesita de la esencia, de un qué respectivo. ¿Se acuerdan del qué es? Las cosas sensibles, los hechos, son siempre casos de algo, casos de algo universal. En el caso de Platón lo vimos, perdón por decir caso de nuevo, si recordamos a Platón lo vimos claramente al referirnos a las cosas bellas en particular, que eran casos de belleza y que en definitiva nos hacían pensar, nos permitían elevarnos a la idea de belleza. De alguna manera hay regularidades en el mundo, hay esencias justamente que se dan en lo contingente, en lo particular, en lo individual, y que se repiten en distintas cosas individuales, en más de una. Entonces, podemos hablar de una esencia que va más allá, que hace que esa cosa sea un caso de algo repetido más allá de ese ejemplar individual, y que lo trasciende, y que hay otros casos de, por ejemplo, mesa, por ejemplo, caballo, por ejemplo, persona, por ejemplo, árbol, etcétera, 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 por poner ejemplos bien fáciles. A la mesa individual del ejemplo anterior le corresponde el eidos mesa, y en términos más generales la esencia cosa material, más general, más abstracto, con sus caracteres de extensión, figura, duración, cada vez más abstracto, ¿no? Mesa como una especificidad dentro del género cosa material, dentro del género extensión, figura, duración, cada vez más abstracto, características cada vez más abstractas. Todo eso de alguna manera nos va alejando de lo individual y nos va remitiendo a características esenciales que se dan en lo concreto y que no pueden dejar de darse en lo concreto o individual, pero que ya no son meramente fácticos, sino que empiezan a remitir a lo esencial. Pero sigamos adelante, que se va a entender mejor. Aunque ahora viene un pasaje particularmente problemático. Fíjense lo que dice, adelanto porque es problemático. Problemático por cómo entiende Carpio a Platón, que lo entiende de una manera muy a la antigua, muy tradicional, que no es la que, por lo menos no es la que sostiene Grondin, según nuestra interpretación. Leamos. Pero si Husserl, lo mismo que Platón, afirma la idea, lo a priori, en cambio su modo de concebirlo es muy diferente, dice Carpio, según Carpio, ¿no? Porque la esencia no es para Husserl una realidad en sí, independiente del pensamiento, sea que exista más allá de este mundo, Platón. Bueno, esto ya no es lo que entiende Grondin, por ejemplo, algo que exista más allá de este mundo.
o en las cosas sensibles mismas, Aristóteles. Tampoco se trata de algo existente en el pensamiento, Locke, ni menos aún, bueno, en el pensamiento Locke en cuanto psicologismo. Esto ya sabemos que tampoco lo dice Husserl. Husserl está criticando el psicologismo. Ni menos aún es una nada o un mero nombre, nominalismo, Hume. La esencia es para Husserl algo perfectamente objetivo, vale decir, no librado al capricho, pero no real, no sensible, sino ideal, algo que sin duda lo hay, pero sin que le sea propio el modo de ser de lo sensible ni el de lo metafísico. El de lo metafísico sería, me pregunto yo, el más allá de este mundo que se refiere acá, y se lo atribuye a Platón. Es de presumir que sí, pero nosotros sabemos que no necesariamente Platón está hablando en esos términos, por lo menos según Grondin. Bueno, para Husserl entonces, para Carpio entonces lo que Husserl está diciendo no tiene nada que ver con lo de Platón. Para nosotros tiene mucho que ver con lo que dice Platón, porque en todo caso lo que está afirmando Husserl es sobre todo algo, como el acento está puesto, como bien dice Grondin de Platón, en que el modo de ser del eidos no es el propio del de lo sensible. Y no está afirmando necesariamente que haya un más allá del mundo, un más allá metafísico como le llama Carpio, sino que es un modo de ser que es diferente del de lo sensible. Es un modo de ser sui generis que llamamos ideal, y que Platón mismo llama ideal, que llama eidos e idea. ¿Se entiende? Espero que se entienda, si no después me lo preguntan, no quiero empantanarme mucho en este parágrafo tan cargado de nombres y de terminología filosófica. Entonces yo por eso puse al costado, atención, ¿cómo conciben el ser de la esencia o eidos Platón y Husserl? ¿Realmente lo conciben de manera tan distinta como dice acá Carpio? Bueno, la pregunta es retórica, yo pienso que no lo conciben tan distinto y que la clave está en que los dos ponen el acento en que la clave está en darle una entidad fuertemente distinta a lo ideal y a lo sensible. A darle lo suyo a los entes ideales, darle una verdadera entidad a los entes ideales. Bien, continúo. Las esencias son meras posibilidades ideales. Las esencias son meras posibilidades ideales. ¿Qué significa posibilidades ideales? Y son entes ideales, lo decimos una vez más, que son susceptibles de realizarse o de actualizarse en individuos fácticos. ¿Se entiende? Una posibilidad ideal es algo susceptible de realizarse como individuo fáctico. Y lo de individuo fáctico es un poco redundante, pero es para que se refuerce la idea. En el fondo, las esencias son sentidos, significaciones. Y en definitiva, la esencia constituye el ser mismo de los entes, porque es lo que se encuentra en el ser autárquico, Selbsteigenen, es el ser propio, sería esto, de un individuo constituyendo lo que él es, su qué. Fíjense que es lo mismo que estábamos diciendo cuando leíamos el capítulo sobre Platón. Su qué, lo que responde a la pregunta sobre qué es lo que lo hace ser lo que es. Bueno, su qué es, su quiditas en latín, su esencia. La esencia entonces es lo que hace que cada objeto individual sea lo que es y no otra cosa. Lo que forzosamente... A ver,
Y recordemos, y ahora vamos a volver a reforzar esto con el método de variaciones, cuando empecemos a hablar de eso. No sé si esto lo vamos a llegar a ver en esta clase o en la que sigue. Cuando hablamos de esencia, y cuando decimos que la esencia es lo que hace que cada objeto individual sea lo que es y no otra cosa, nos referimos sobre todo a lo que es, a lo que hace que sea necesariamente lo que es y no otra cosa, es decir, a sus caracteres necesarios y no contingentes, ¿no? Lo que hace que un objeto, lo que vuelve mesa a una mesa, para que una mesa sea mesa, tiene que tener algunos caracteres, algunas características necesarias, y mientras que es absolutamente contingente si es de madera o de plástico, si es marrón o es roja, ¿se entiende? Si es más alta o más baja, si es más grande o más pequeña, ¿se entiende? Pero hay características esenciales de la mesa en tanto mesa que hacen que sea eso y no otra cosa, que no sea un banquito, que no sea un auto, que no sea una casa. Bueno, no hilemos tan fino sobre este particular de la mesa. El conjunto de predicados cuya supresión significaría la supresión del objeto mismo. El conjunto de determinaciones necesarias de un objeto. Eso es la esencia. Lo esencial es lo necesario, lo opuesto a contingente. Eso lo repetíamos bastante en el último Zoom también. Los caracteres de las esencias son opuestos a los caracteres de los hechos. Entonces, ¿se acuerdan que, bueno, ahora lo vamos a repetir en un cuadro que tenemos aquí al final, pero mencionemos las características de las esencias? Universalidad, intemporalidad, inespacialidad, inalterabilidad y necesidad como opuesto a contingencia, ¿no? Y aquí esto que puse en amarillo, que resalté en amarillo, está remitiendo al capítulo de Platón cuando define justamente las características de las ideas en contraposición a las cosas sensibles. Habla exactamente de esto. Define las ideas como universales, intemporales, inespaciales, inalterables, necesarias, etcétera, etcétera, a las ideas o eidos o esencias para juzgar, ¿no? Entonces, los conocimientos referentes a las esencias son apodícticos, mientras que los apodícticos como universales, necesarios, intemporales, etcétera, así como decíamos que los conocimientos sobre los hechos son tan contingentes y tan, permítanme el lenguaje chabacano, tan berretas como los hechos mismos, los conocimientos sobre las esencias son apodícticos, universales y necesarios como las esencias mismas. Entonces, por ejemplo, que todo triángulo es convexo o que todo color se da en una superficie. Son conocimientos apodícticos, universales y necesarios, como universales y necesarios son los triángulos como entes ideales y todas las propiedades que sobre ellos se puedan predicar, así como las propias de la esencia del color y de la extensión. Y de cualquier esencia como tal. La filosofía como ciencia descriptiva de esencias o fenomenología. Entonces, en este párrafo final, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy, Carpio dice: si la filosofía ha de ser una ciencia, tendrá que ser una ciencia eidética descriptiva, o una ciencia descriptiva de esencias, o de eidos. Falta saber todavía qué esencias son aquellas de que propiamente se ocupa la fenomenología. Para llegar a determinarlo,
es preciso aclarar antes la índole del conocimiento eidético y el camino por el cual se lo alcanza. Bueno, y aquí entonces yo hice una especie de cuadrito de resumen. Aquí empieza este pasaje que acabamos de leer, Carpio, esta sección que acabamos de leer, la sección 9, hechos y esencias, diciendo que el hecho equivale al ente sensible. El ente sensible, o real entre comillas, es siempre individual, temporal, espacial, alterable y contingente, perdón. 6 características del ente sensible: real, individual, temporal, espacial, alterable y contingente. Y les corresponde la intuición empírica o percepción, y el conocimiento en general, el conocimiento contingente, individual, etc. Todas estas características imperfectas, digamos, para decirlo con Platón y con Husserl también, propias de la realidad a la que corresponde o de la entidad, mejor dicho, a la que corresponde ese conocimiento. Fíjense los paralelos con Platón, ¿no? Son muy, muy notables. Y por otro lado tenemos las esencias, la esencia o eidos, que sería el equivalente a ente ideal, que es irreal, entre comillas, universal. Entonces corresponde todo a las características que mencioné aquí en relación a los hechos: universal, intemporal, inespacial, inalterable y necesario. Les corresponde la intuición eidética o esencial, y el conocimiento que podemos tener de ellos es, para Husserl, apodíctico, universal y necesario. Sección número 10. La intuición eidética, el método de variaciones. Dice Carpio: la esencia de cualquier hecho es susceptible de ser mentalmente desprendida del hecho y ser captada por sí misma en una visión o intuición de esencia. O tal como Husserl lo formula, todo que, propio de un hecho, puede transponerse en idea, de modo tal que lo intuido, en este caso, es la correspondiente esencia o puro eidos. Por ejemplo, la esencia cosa material o la esencia color. La esencia cosa material o la esencia color pueden ser desprendidas de los hechos individuales donde están, a los que son inherentes, ¿no? Husserl sostiene que en tales casos se trata de una verdadera intuición, es decir, que la esencia está allí directamente dada, que se presenta ella misma en persona, por así decirlo. E insiste en que tan intuición es esta, en que lo que se ofrece es la esencia, como la que me da la mesa individual de madera que está en esta habitación. Es decir, tan intuición es la de la esencia de la cosa material, por ejemplo, inherente a la mesa, o la del color inherente a la mesa, como la de la madera particular que me da la intuición empírica propia de la mesa. Son igualmente intuiciones para Husserl. Solo que se trata de especies diferentes de intuición. Esta última es una intuición empírica, en tanto que aquella es una intuición eidética o esencial, no sensible, sino intelectual. Pensemos en Platón siempre, ¿no? En la inteligible, podríamos decir, en lugar de intelectual en este caso. En la que lo que se capta o intuye es la esencia en su pureza, desligada de lo individual y de la contingencia que a ésta acompaña. Citemos parte de la cita de Husserl, leamos parte de la cita de Husserl. También la intuición esencial es rigurosamente intuición, así como el objeto eidético es rigurosamente objeto. La intuición empírica es conciencia de un objeto. Por igual, la intuición esencial, conciencia de algo, de un objeto, de un algo a que se dirige su mirada y que en ella se da en sí mismo. Es decir, un objeto ideal. Una intuición de un objeto ideal, de una esencia ideal, de un ente ideal.
Y esto no significa salir de la experiencia, sino más bien pensarla, otra vez, con mayor rigor y con mayor amplitud. Tan experiencia en el sentido de la fenomenología, en el sentido que la fenomenología le da a la palabra, es la sensible como la eidética, según ya se adelantó en el parágrafo 6. Y aquí vamos a hablar de la definición de reducción eidética que da Husserl. Puesto que el hecho y el eidos, aunque vayan juntos o enlazados, son entidades esencialmente diferentes, tal como la idea y la cosa sensible de Platón, una primera tarea que la fenomenología se propuso fue la de mostrar cómo ambos factores pueden concretamente separarse el uno del otro, cómo sea posible metódicamente desprender la esencia del hecho e intuirla a la esencia en su pureza. El procedimiento que a ello conduce es la reducción eidética. Reducir significa en el lenguaje de Husserl dejar algo de lado, ponerlo entre paréntesis, desinteresarse de ello, dejarlo fuera de consideración. Y puesto que de lo que aquí se trata, es de alcanzar la esencia, lo que habrá que poner entre paréntesis, sentido figurado, claro, es la reducción, en la reducción eidética será justo todo lo fáctico, aquí otra vez la rata, esto es lo propio del hecho en cuanto hecho, para que de este modo solo quede ante la mirada lo esencial, lo eidético. Por tanto puede decirse que hay en la reducción dos momentos. Por una parte se deja de lado que aquí es lo fáctico, lo que se deja de lado, que aquí es lo fáctico, aquí faltaría lo que se deja de lado, que aquí es lo fáctico, y a esto alude, tomada en rigor, la expresión griega epogé, que Husserl emplea. Y por la otra parte hay algo que queda, algo sobre lo que se fija la atención o que se toma en cuenta, y que aquí es la esencia o eidos. Aquí anoté al margen epogé, que en griego significa suspensión, suspensión del juicio, y que significaría para Husserl puesta entre paréntesis o desconexión u omisión voluntaria. Se omite o se deja de lado lo fáctico en este caso. Se desconecta de lo fáctico y se centra la atención en la esencia. Supongamos a manera de ejemplo que se trata de captar la esencia color. Entonces, A. Ante todo hay que desconectar o poner entre paréntesis todo factor subjetivo que el investigador pudiera proyectar sobre ello. Digamos, verbigracia, por ejemplo, el agrado o desagrado con que yo me complazco en el mundo cromático, mi gusto o disgusto por los colores. La actitud del fenomenólogo debe consistir en atenerse a las cosas mismas, entonces no importan los agrados subjetivos de que se acompaña nuestra percepción de las cosas. Vale entonces la exigencia de la más rigurosa objetividad. En esto cree Husserl, ¿no? Nos puede desprenderse por completo de sus propias preferencias, que no se cuele para nada lo subjetivo en ese sentido. Vale entonces la exigencia de la más rigurosa objetividad y por ello, si se quiere respetar en verdad las cosas mismas, ir a la fuente de la intuición, la única fuente legítima de conocimiento, el principio de los principios, recuerda. Hay que dejar de lado también todo factor teorético, como por ejemplo teorías acerca de los colores, esto lo vimos también, demostraciones o pruebas experimentales. Esto ya no es descriptivo, remitirse a las teorías, porque lo dado no es la teoría, sino el hecho mismo, el hecho cromático, en este caso, cuya esencia se quiere desentrañar. Habrá que dejar de lado entonces por lo mismo lo que la tradición o la historia haya enseñado sobre la cuestión. Todo esto son supuestos, cosas que se colarían de afuera, ¿no? De esta manera terminamos por encontrarnos frente a la cosa misma, un color dado, digamos este rojo. Pero todavía no se ha encontrado la esencia. Para ello hace falta reducir aún más, dejar de lado lo accidental, es decir, lo propiamente fáctico, de modo que solo se muestre la esencia en su pureza. Y aquí aparece entonces el método de variaciones libres, hasta encontrar lo esencial o necesario.
Y explica entonces Carpio: el procedimiento que permite llegar a la esencia es el método de variaciones libres. Se parte de un objeto cualquiera, real o imaginario, que sirva, por ejemplo, como ejemplo de la esencia que se quiere intuir. Se procede luego a variar libremente en la fantasía sus caracteres hasta que llega el momento en que encuentro algo que ya no puedo variar, porque si lo hiciera el objeto desaparecería. Ese algo que resiste la variación, entonces, se aparece como una nota o carácter esencial. Entonces, aquí en la nota 51 aclara Carpio, bueno, hay una nota donde refuerza la idea Husserl de que la ficción constituye el elemento vital de la fenomenología, como en toda ciencia ética, que abarca también a las matemáticas, por ejemplo, ¿no? La importancia de la ficción o de la fantasía como método, justamente. Bueno, en sus investigaciones lógicas, agrega Carpio, se refiere Husserl justamente al color, señalando que una nota suya esencial es la extensión. Y aquí, claro, justamente nos encontramos con la extensión y el método de variaciones nos indica que esto de la extensión no puede, por más que lo querramos variar mediante el método de variaciones, vale la redundancia, la repugnancia, no podemos quitarle la extensión al color porque nos quedamos sin color, ¿no? En efecto, dice Carpio, no puede darse color ninguno sin superficie. Puedo variar libremente una mancha cromática, me la imagino triangular o cuadrada o ovalada, etc. Y nada de esto afecta al color como tal. Me la imagino muy grande, extendiéndose, extensión, ¿no? Todo lo que mi imaginación pueda, o bien pequeña, como un minúsculo círculo, pero no puedo suprimir totalmente la superficie o extensión, porque de hacerlo el color mismo desaparecería. La libertad con que procede la fantasía termina pues por tropezar con un límite, franqueado el cual se elimina el color. Ese límite señala que si se lo traspasa, las variaciones ya no serían variaciones de la esencia que se busca, sino ya no serían ejemplares de la esencia color, se estaría haciendo desaparecer la esencia color. Entonces, la conciencia de la imposibilidad de algo que resiste la variación es entonces el índice de una nota inseparable de la esencia. La extensión, con la extensión hemos dado con un carácter esencial del color. O con otras palabras, la esencia se delata en la invariante que mantiene a través de todas las variaciones. Yo puedo ejercitar el método de variaciones con el color, pero en ese ejercicio del método de variaciones encuentro que en todos los casos no puede faltar nunca la extensión o la superficie. ¿Se entiende? La forma universal necesaria sin la cual algo, tal como esta cosa, en cuanto ejemplo de su especie, sería impensable absolutamente. Lo leí muy mal. La forma universal necesaria sin la cual algo tal como esta cosa, en cuanto ejemplo de su especie, sería impensable absolutamente, es la invariante que prescribe sus límites a la variación. La nota esencial, la característica necesaria o esencial que no puede faltar. Es preciso fijarse bien en que la conexión que se da entre las diversas notas constituyentes de una esencia es radicalmente diferente de la que se da entre cosas o partes que meramente o fácticamente se hallan unas junto con otras en los hechos individuales, y que un hábito más o menos tenaz puede hacernos creer que son inseparables. La primera es una conexión necesaria, la segunda es una conexión contingente. Fíjense, esto es bastante también interesante de constatar. La conexión habitual y meramente contingente entre elementos fácticos que se dan en las cosas, y la conexión necesaria que se dan entre, por ejemplo, las características
de las figuras geométricas, por ejemplo, ¿no? Conexiones necesarias, o de las proposiciones matemáticas, etcétera, etcétera. No hay mayores inconvenientes en representarse o imaginarse una cabeza separada del resto del organismo correspondiente, pero es evidente que en el caso del ejemplo del color, la conexión es de otra especie. Sin duda, bueno, no podemos representarnos el color sin extensión, ¿eh? Eso ya lo dijimos varias veces. Acá lo dice el mismo Carpio de nuevo. En el último caso, no se trata de que de hecho vayan juntas, pero podrían pensarse separadas, el caso del color y la extensión, sino que no pueden absolutamente separarse, porque en cuanto se elimine la una, automáticamente desaparece también la otra. El color es así absolutamente, es extenso, el color es extenso, digámoslo así. En ello consiste su ser, porque lo que no podemos pensar, no puede ser, lo que no puede ser, no podemos pensarlo, dice Husserl en una frase que a Carpio, y no solo a él, le hace pensar en muchos otros filósofos en la nota 54 que pasamos a leer rápidamente. Dice: confróntese Parménides, porque el fragmento 3 del poema, porque el pensar y el ser son lo mismo, pensamiento y ser son lo mismo. Platón, República, lo absolutamente ente es absolutamente cognoscible. Aquí yo anoté otra traducción, la de Gredos, del mismo pasaje: lo que es plenamente cognoscible, fíjense. Y aquí hay otro pasaje que menciona Grondona en su capítulo: la idea del bien es el objeto de estudio o matema supremo. La idea del bien es el objeto de estudio o de conocimiento supremo. Aristóteles, que aquí no lo menciona Carpio, dijo hace muchísimo tiempo, en el libro 1 de la Metafísica, algo que tiene mucho que ver con esto, y muy parecido a lo que dice Platón aquí en el pasaje que cita Carpio, que la ciencia por excelencia, la filosofía primera, será la de lo cognoscible en grado sumo. Esto lo va a tomar Santo Tomás y lo va a tomar también Duns Scoto. Lo cognoscible en grado sumo, bueno, no me voy a adelantar a lo que dice Santo Tomás y Duns Scoto, porque lo vamos a ver más adelante. O sea, la de los primeros principios y las primeras causas. Bueno, retomando la nota al pie, también menciona Carpio a Spinoza y la famosa proposición de que el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Fíjense, en el fondo son todos autores tremendamente racionalistas, ¿no? Desde Parménides hasta Husserl, pasando por todos los demás: Platón, Aristóteles, y, como no, Hegel, ¿no? Todo lo que es racional es real, y todo lo que es real es racional, o simplemente lo que es real es racional. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Me despido hasta la próxima. Que estén bien.